Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio a las 5:01 de la tarde para compartir análisis de lo que ha ocurrido durante el día de hoy, pero sobre todo la semana. Estaremos hablando, como siempre, todos los jueves con el colega periodista Manuel Ernesto Rivera. Egui Aguiar dice presente. Presente a todos los que están en el país y a toda la diáspora puertorriqueña donde quiera que se encuentren. Y no olviden que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede ir y donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, aunque es una organización sin fines de lucro. También estamos recibiendo cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. E igualmente pueden ir a todas nuestras redes sociales, incluida Twitter, bonita__, como dirían en country, radio. Y allí también pueden comentar. Y todos nuestros auspiciadores hasta el momento: Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y también Buen Vecino Café. Y está con nosotros, como todos los miércoles, he anunciado al colega periodista Manuel Ernesto Rivera. Buenas tardes, estimado señor Manuel Ernesto Rivera. Buenas tardes, Carmen, para ti y para el público de Bonita Radio. Y te recuerdo que hoy no es miércoles, hoy es jueves. ¡Oh! Dije miércoles. Perdonen, esa y otras más. Sí. Hoy es jueves, dice el colega, y tienes razón, perdónenme esa y otra. Hoy, La verdad es que estos días han estado fuertes y hoy tuve una intervención en la radio tradicional nuevamente con los colegas de Radio Isla, porque sustituía a la compañera Damaris Suárez allí. Y qué bueno, estuvo bien. Así es que he trabajado muchísimo. Hice una entrevista que vamos a publicar el próximo sábado con la profesora de Derecho, la profesora y licenciada Yanira Reyes Gil, sobre los retos de la profesión legal. Manuel, yo quiero en principio comentar algo que de verdad que estoy súper feliz que haya ocurrido hoy. Me envían una sentencia del Tribunal Supremo, o realmente una resolución de un documento que fue un caso increíblemente impactante y que discutimos aquí en Bonita Radio, y que tiene que ver con una resolución que ese tribunal emitió después que el tribunal apelativo viera un caso de la Junta de Retiros de la Universidad de Puerto Rico, a quien la Universidad de Puerto Rico, representada por la Junta de Gobierno, Zoraida Buxoa Boy y Walter Alomar, intentaron cambiarle todos los muñequitos y todas las maneras en que se hace, se sigue y se fondea, valga el mal término, y se llena el fondo de la Junta de Retiros de la Universidad de Puerto Rico para meterle las manos a ese fondo como una disposición legal que ellos querían cambiar desde la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. La sala, integrada por la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, de quien hablaremos en un momento, la jueza asociada señora Pavón Charneco, Mildred Pavón Charneco, el juez asociado Eduardo Rivera García y el juez asociado Luis Estrella Martínez, determinaron el pasado 5 de febrero que no iban a acoger la petición de cerciorari que le hiciera la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico para lograr meterle las manos, o por lo menos cambiar el Estado de Derecho que determinó un tribunal apelativo, un panel del tribunal apelativo, donde entre otras juezas estaba la jueza Olga Virriel. Y tengo que decir lo malo que entiendo, o por lo menos la disonancia que tiene la jueza Olga Virriel en algunos casos contra el Partido Nuevo Progresista en el poder, y lo que aparentemente ha sido correcto que decidiera con relación a la Junta
de Síndicos y esta intención de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico de meterle las manos al fondo de los jubilados en la UPR, en el sistema UPR. Como dice Albita Quiñones, Seijo, ganamos una. Así es, ganaron una. ¿Por qué era importante? Porque la Junta pretendía tener la potestad de ir a ese sistema de retiro y meterle las manos y sacarle los chavos. Esos muchachos tienen esas malas costumbres. Lo hicieron en el sistema de retiro de Puerto Rico. Lo hicieron cuando amenazaron a las cooperativas con quitarle la exención contributiva y los obligaron a comprar bonos de Puerto Rico. Lo quieren hacer con la Asociación de Empleados de Lela y la amiga del compañero periodista Lourdes Ramos. Lo han hecho con diferentes fondos. Lo intentaron con el fondo de la Junta de Retiro, pero no se les dio. Qué bueno que todavía podemos decir, Manuel, que tenemos Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pues mira, sí, afortunadamente para ese sistema de retiro, que dicho sea de paso, en este momento todavía está solvente. Y sabemos, ¿verdad?, que eso es bastante decir, porque todos los sistemas de retiro han sido quebrados por el gobierno, porque, ¿verdad?, se le ha metido la mano sobre todo a ese retiro del gobierno de empleados, del gobierno central, porque sabemos que la rama judicial tiene su propio sistema de retiro, que ellos mismos protegieron al decir que no lo podían tocar. El sistema del el magisterio también tiene su propio sistema de retiro, y la universidad pues tiene su propio sistema de retiro, así que me parece, por lo menos como bien señala Albita Quiñones, y un saludo para ella, es un buen triunfo. Se ha ganado una batalla, no ha sido la guerra, porque sabemos pues que esto va a continuar y van a insistir, sobre todo si finalmente la Junta de Supervisión Fiscal continúa con esa política dura de austeridad en contra de la Universidad de Puerto Rico y en contra de los pensionados, porque ese nuevo plan de ajuste de la reestructuración de la deuda que se le presentó a la jueza Laura Taylor Swain, que todavía no es final y firme, es un preacuerdo con esos bonistas, incluye ese recorte de pensiones, y habría que ver si van o no a incluir en ese recorte de pensiones a los del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, pero no, sí, o sea, ciertamente técnicamente no es podrían una hacerlo, porque son dos sistemas de retiro totalmente distintos, pero recuerdo. totalmente distinto, pero como la Junta insiste en aplicar una política de austeridad en la Universidad de Puerto Rico, no dudaría que trataría de meter la mano. De otra parte, habría que ver si en efecto se aprueba ese recorte, que primero era de un 8%, después un 8.5%, primero era para pensiones de 1.200, después las subieron a 1.500, pero así no sabemos dónde estamos parados ahora mismo, porque esa negociación con los acreedores quedó ¿verdad?, en secreto en el proceso judicial hasta que llegue el 8 de marzo, que es cuando finalmente la jueza Taylor Swain estará aprobando lo que finalmente se apruebe, si es que se aprobará algo, y habría que ver si en ese sistema de retiro de la universidad hay pensiones mayores a las de 1.500 o de 1.200, el número que sea que dictamine el tribunal, si entonces a ese grupo de empleados, aun cuando reciban la pensión del sistema de retiro de la universidad, pues se les reduzca o no, porque se supone que va a ser a la totalidad de los pensionados y respectivamente de a qué sistema de retiro pertenezcan. Así que Bueno, eso estaría interesante. A mí me parece que ahí hay un planteamiento constitucional y sobre todo a lo que fue exclusivamente el caso
de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, que tiene que ver con el deber de fiducia. Y precisamente hoy yo estaba hablando con el profesor José González Taboada, que hizo un análisis y trajo información relacionada al nuevo proyecto del gobernador Pedro Pierluisi, que intenta establecer que él está a favor de una auditoría de la deuda. Y es lo mal que ha quedado la universidad, a pesar de que tiene la deuda de la universidad es solamente 400 millones de esos 77 mil millones de dólares que tiene el país en deuda. Así que hay que estar bien pendientes, porque no me parecería que la Junta puede ir a decirle a la universidad, claro, los poderes de la Junta son casi plenipotenciarios, La casi promesa va por absolutos. encima, eso, la promesa va por encima incluso de la Constitución local, la Constitución de Puerto Rico. Así que por eso te digo que va a ser interesante ver si se sostiene la decisión en el Tribunal Supremo que no le pueden meter la mano al sistema de retiro de la universidad, o si por el contrario, cuando se dé esa estructuración de la deuda y se imponga ese recorte a las pensiones, si va a aplicar a los pensionados que ganen más del tope que ponga la Junta para ese recorte. Eso habrá que verlo, porque si promesa va por encima de la Constitución, pues también va por encima de lo que decida el Supremo. Claro. Así ya veremos, ¿verdad? No quiero ser de mal agüero, pero estoy adelantándome al análisis lo que pasa es que en ese sentido, Manuel, no podemos equiparar una cosa con la otra, porque son dos procesos totalmente distintivos, que se distinguen uno del otro. O sea, lo que quería hacer la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico era meter las manos en el fondo de la Junta de Retiro a nivel de la relación que tiene con esa Junta con la que tiene un deber de fiducia. Otro asunto es si en efecto, ante el plan de ajuste fiscal que va a tener la Junta que notificarle a la jueza Taylor Swain allí, en el asunto, en el pleito de la quiebra, la Junta de Control Fiscal va a poder tener injerencia en lo que ocurre entre los pensionados de la Universidad de Puerto Rico. Yo realmente lo dificulto. Pero lo que estamos hablando de lo que ganó el caso, la Junta de Retiro, nada tiene que ver con esto otro, que será un análisis distinto. Claro, al momento en que veamos ese plan de ajuste. Claro, a lo que voy es que de nuevo, se ha ganado una batalla, pero no la guerra. O sea, no se sabe si al final del día, cuando se finiquite lo que es la negociación de la deuda con los acreedores, ¿verdad? Que lo haga la promesa y eso llegue al tribunal, sí se le aplicará la misma vara a la totalidad de los pensionados, independientemente, ¿verdad? A los que estén en el tope de recorte, independientemente de qué sistema de retiro sea que cobren ese retiro. Bueno, y yo creo que para no salirnos del Tribunal Supremo... Son dos cosas distintas. Coincido contigo. Lo que estoy es alertando a los propios pensionados, ¿verdad? Que no canten victoria, que no se van a ver afectados en pensiones por esta decisión, porque todavía hay otro proceso corriendo, aunque es distinto, podría aplicar igualmente a ellos. Bendito, pero deja que se gocen aunque sea 15 minutos o 24 horas. Porque bendito sea Dios, este país no puede salir de malas noticias en malas noticias. Bueno, hay una nota que me parece súper importante, que no he tenido tiempo de discutirla hoy, y me gustaría que entráramos en ese análisis de lo que significaría que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, fuera a ocupar una posición en el circuito de apelaciones de Boston.
Para empezar, lo que supone que Maite Oronoz deje una posición estando el Partido Nuevo Progresista en el poder y que le pueda dar la oportunidad a la mayoría del Tribunal Supremo hoy, que es del Partido Nuevo Progresista, la capacidad de nombrar o de escoger un juez o una jueza presidenta. Claro. Esto hasta el momento, constitucionalmente, ese poder lo tenía el gobernador, pero sabemos que como esos muchachos son tan creativos y ellos inventan, entonces aumentaron a 9 para inventarse que ellos tenían la mayoría absoluta, entonces podían hacer administrativamente quién era el juez presidente porque iba a ser el administrador de la rama. Esos muchachos mira, estiran el derecho hasta no tener derecho. A conveniencia. A conveniencia. Primero, quisiera que tú me dieras tu posición o tu análisis a que en este momento Maite Oronoz esté llamando la atención de esa posibilidad. ¿Y dónde queda el Partido Popular y el compromiso de una jueza que conoce lo difícil que es trabajar con la mayoría ideológica del Partido Nuevo Progresista? ¿Cómo queda en este momento esa figura que podría estar y tiene todo el derecho de querer ascender dentro de su carrera judicial? Interesante que vea un ascenso en su carrera judicial en el Tribunal de Circuito de Boston y no lo vea dentro del mismo Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Qué te pareció a ti esa nota de que está siendo considerada y que se está moviendo en Washington y que ya tiene por lo menos la posibilidad de estar en medio de una investigación de su background de parte del negociado federal de investigaciones? Pues mira, Carmen, la verdad es que ¿qué otro ascenso más podría tener aquí? Si el máximo foro judicial es el Supremo y ya ella es la presidenta, pues la verdad es que no hay más, bueno, eso no hay más crecimiento ahí. Eso partiendo de una premisa que tú le veas un ascenso, fíjate qué interesante, al hecho de que va a ser una juez del Tribunal de Estados Unidos en Boston. Bueno, es un tribunal que incluso revoca decisiones ¿verdad? De los tribunales aquí cuando llegan a una decisión del Supremo, no, porque solamente una del Supremo tiene que llegar al Supremo de Estados Unidos. Que yo recuerde en mis años de carrera, nunca lo he visto, que una decisión del Supremo de aquí suba al Supremo de Estados Unidos y sea revocada. Así que sí, la mayoría de los casos que llegan a ese Tribunal de Apelaciones de Boston, pues vienen del Tribunal Federal de aquí de Puerto Rico, y ese es un foro ¿verdad? Que está por encima del Tribunal Federal local en la isla. Bueno, así que yo lo que digo es que a lo mejor ella lo puede ver de esa manera, ¿no? O sea, ya yo llegué a la máxima posición aquí y de aquí no puedo subir más. Pues me voy ya al Tribunal de Apelaciones de Boston. Después de todo, ella es popular, ella no es independentista. Ella no tendría ningún problema con trabajar en el foro judicial federal, por lo menos así lo veo yo. Sí, porque reconoce la existencia legal de esa otra jurisdicción. Exacto. Y es un asunto puramente ideológico. Así que al no tener objeción ¿verdad? De que ese otro sistema aplique aquí en la isla, pues ¿por qué no? Y ¿por qué no incluso sale eso de peldaño para posiblemente eventualmente llegar al Supremo y sea Sonia Sotomayor, ¿verdad? Sería un gran logro para personal en su crecimiento profesional para Maite Oronoz como jurista. Si es conveniente para el país o no, pues ya eso es una discusión más amplia, porque pues después de todo sabemos que ella hizo historia por ser mujer y por ser abiertamente lesbiana
y en lograr poder combatir todos esos ataques que recibió por parte de los sectores fundamentalistas al lograr ser nominada primero por Alejandro García Padilla y luego confirmada a la posición. Así que a mí me parece que ya ella, en términos locales, hizo historia. Si eso va a ser suficiente para ella quedarse en esa posición, pues no lo sé, eso lo tendrá que contestar ella en su día, pero sí me parece que lo podría ver de nuevo como un ascenso en su carrera de cara a una incluso aspiración a llegar al máximo foro judicial de los Estados Unidos. Wow, yo confieso que posiblemente no había mirado esa línea que tú planteas de que ella esté pensando que saliendo de un tribunal de apelaciones podría tener la posibilidad de ir al Supremo de Estados Unidos. Eh, pero voy a hacer un análisis de la trayectoria. Maite Oronoz se convierte en una figura atractiva para el entonces gobernador Alejandro García Padilla por las condiciones que reunía, entre otras, ideológicamente ser una adepta al Partido Popular Democrático. Porque no podemos sacar de esta ecuación que Maite Oronoz es la hija de un donante del Partido Popular, otra donante que es su madre, pero su madre tiene trayectoria en el Partido Popular por haber trabajado con Rafael Hernández Colón y más tarde ser jueza, una de las primeras juezas del apelativo, sino dentro de la primera plancha, cuando se constituyó ese tribunal en Puerto Rico. Y yo digo una figura atractiva, porque Maite Oronoz no tenía 40 años cuando llegó a ser jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y su nominación se parece mucho a la que en su día hiciera Rafael Hernández Colón sobre Federico Hernández Denton, que para entonces lo único que había sido en términos de trabajo público, no necesariamente dentro de la jurisdicción del asunto legal y del sistema jurídico del país, era un secretario de segunda por haber sido un secretario del DACO. ¿Y por qué se me parece aquella posición y aquel nombramiento de Federico Hernández Denton versus Maite Oronoz en el momento histórico en que se hace? Primero porque el Partido Popular está tratando de obtener y de mantener de alguna manera la ruta ideológica que mantenía ese tribunal al no tener una mayoría del Partido Nuevo Progresista, aunque ya tenía jueces de ese partido, obviamente, cuando Carlos Romero Barceló fue gobernador, que nombró a Francisco Rebollo. Y de ahí en adelante empieza a debilitarse la imagen, sobre todo el perfil ideológico de ese tribunal hacia una derecha, incluida una derecha fundamentalista religiosa, hasta culminar en el 2009, cuando hizo lo que hizo Luis Fortuño. Entonces, Maite Oronoz es atractiva en el momento histórico porque es una mujer abiertamente gay y es una mujer joven, pero yo me cuestiono, y me lo cuestioné en aquel momento y me lo cuestiono hoy. En el momento en que estamos, en que está siendo investigada para ocupar la posición que tuvo Juan Beto Ruella por 30 años en el Tribunal de Apelativo, en Boston. Era la persona con la capacidad y la experiencia legal jurídica para llegar a ser jueza presidenta del Tribunal Supremo. Habían otros candidatos, incluidos Eduardo Batia, que lo que a mí me dicen es que era Eduardo Batia el candidato y de buenas a primeras en 24 horas el gobernador lo llamó y le dijo el gobernador nunca lo llamó, se enteró cuando lo llamaron de que iban a nominar a Maite Oronoz como jueza presidenta del Tribunal Supremo.
lo que estamos viviendo hoy, Maite Oronoz con un interés de ser la jueza que llene la vacante de Juan Beto Ruella en el Tribunal de Apelaciones, no es producto de aquella decisión de que no era una persona que estaba apta totalmente, o por lo menos más capacitada que cualquier otro candidato que tuviera el Partido Popular para ocupar esa posición. Estamos hablando de una generación que en efecto, anteponen sus intereses personales. No olvidemos que esta es la misma Maite Oronoz que fue y se sentó con el caucus del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, a pedir un aumento hasta de $240,000 para los jueces del Tribunal Supremo. Esos son mis 2 centavos a este análisis. Por eso es que te pregunto, ¿de qué estamos hablando? ¿Son los intereses del país o los intereses personales los que definitivamente están rondando la vida pública de Puerto Rico? Porque Pues mira, tú me dirás, yo es digo, bien bueno dejarle una posición en posición al Partido Nuevo Progresista del 2021 que nombre al juez presidente o la jueza presidenta del Tribunal Supremo. ¿verdad? Voy a ser abogado del diablo. Me pongo yo en los pantalones de Maite Oronoz. No hagas eso, que te puedes arrepentir. ¿Qué más? No, pero, o sea, ¿qué más da? Si ya ellos tienen mayoría, cuando Fortuño, precisamente, con el pillo de Ñañito, Jorge de Castrofón, dijeron que se iban a dar el banquete total, y el banquete total de esos nombramientos, que incluía al Contralor, al de Ética, etcétera, incluía el dar ese número de jueces a 9 para entonces lograr que el PNP tuviera una mayoría ideológica. Y en el punto en que estamos ahora mismo, ¿verdad? Que hay 8 jueces, hay una vacante actualmente que va a llenar el PNP, así que, pues, ¿qué más da que llene 2? Poniéndome yo, claro, poniéndome yo en los zapatos de ella, porque después de todo ya ellos tienen mayoría. Ella no hace ninguna diferencia. La única diferencia, porque ella, pues, bueno, que tiene una ideología distinta y que tiene una visión distinta, y en las opiniones disidentes, en las opiniones minoritarias, pues puede esbozar alguna decisión contraria a lo que dice la mayoría. Pero ¿será eso su interés? ¿Permanecería hasta los 70 años siendo minoría en el Tribunal Supremo? Y pues haciendo lo que le toca hacer, ¿no? Según su visión del derecho, pues no sé, de nuevo, si tiene aspiraciones, o por lo menos se le abre la puerta a llegar al Supremo de Estados Unidos, y a lo mejor tiene ¿cómo se dice? Ese deseo de crecimiento profesional, pues sale mejor estando en el Tribunal de Apelaciones de Boston, dándose aquí en el Supremo. Bajo esa lógica, Puerto Rico no hubiera tenido un verano del 19. Bajo la lógica de que en efecto la salvación es individual, como diría Lourdes Ruiz, Puerto Rico no tendría hoy un cuestionamiento de qué estamos haciendo los periodistas y las periodistas para construir un país mejor desde el punto de vista de la información que es necesaria para tomar decisiones democráticas. Yo lo que me planteo es por qué siempre tenemos que llegar a ese punto de establecer que yo no hago la diferencia. ¿Por qué no puede hacer Maite Oronoz la diferencia de traer a la discusión pública opiniones como fueron las de ella y de Anabel Rodríguez en el momento en que se estaba dilucidando el año pasado todo lo relacionado con la Constitución y nuestro proceso electoral? Pero si el país se nutre de esa diversidad,
Porque si es así, apaga la luz y rompe todo, no cierra estoy, las puertas y el último que salga que apague la luz. y al último que apague la luz, pero no es eso lo que estoy diciendo, estoy especulando que no he hablado con Maite Oronoz, o sea, y nadie la ha Bueno, entrevistado. y si logra, vamos, Manuel, que lo Me único que sigue, o nosotros sea, podemos hacer, a lo, lo único, déjame tratar de entender eso último que dijiste, que lo único que nosotros podemos hacer, y en estas conversaciones yo creo que es lo más importante, es traerle la información al país, pero el análisis puntual, fíjate que estamos contextualizándote cómo Maite Oronoz llega a ser jueza presidenta. Aquí, eso no es un invento de nadie. claro, Eso no no, es una especulación. claro, lo que te digo es bueno, que tratando, como dije, de ser defensor del diablo, pues qué más, ella tiene que tomar la decisión de nuevo, de si quedarse aquí hasta que cumpla los 60 años y tenga que abandonar el cargo por disposición constitucional, ¿verdad? Haciendo ese trabajo importante, porque no es que no sea importante, pero haciendo ese trabajo, o si en su aspiración futura y de crecimiento profesional está, digamos, llegar al Supremo de Estados Unidos, pues es más conveniente que esté desde el tribunal del circuito de Boston, siendo una jueza de apelaciones ya en el sistema federal, que siendo una jueza, o sea, las posibilidades de que la nombren jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos son mínimas si se quedara presidiendo el Tribunal Supremo de Puerto Rico. A eso es lo que me refiero, a menos de que ella pues tiene, ¿verdad? Una familia, habría que ver si su esposa, que es jueza en el Tribunal de Apelaciones, pues se queda en el Tribunal de Apelaciones, o si toda la familia se muda para allá. Tú sabes que ellas pues tienen una criatura, ¿verdad? También, así que, ¿verdad? Que eran gemelos. ¿Son gemelas o son gemelos? No me acuerdo ahora. Gemelos. Pues, así que, pues, no sé cuánto, de nuevo, y a lo mejor puede ser que no es independentista, no sé cuánto sea su compromiso con genuino o esté dispuesto a sacrificarse por la patria. Ojo con eso, que yo conozco, y tú conoces muchos independentistas que no están dispuestos a dar muchas cosas por el país. También. Ojo con eso. También, pero a lo que voy es que ella, que fue en un principio, ella no tiene nada en contra de ese sistema judicial federal que aplica aquí en la isla. Y como bien mencionaste, pues fue a reunirse a pedir cacao allí en la oficina de Tomás Rivera Chats, que salió muy mal parada. Pues habrá que ver de nuevo si su interés profesional es quedarse aquí hasta que cumpla los 70 años o irse para Estados Unidos en busca de esas aspiraciones que pueden ser llegar a ser miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con lo que ella implica, porque las mismas consideraciones que tuvo Alejandro García Padilla para considerarla para que sea jueza en el Tribunal Supremo son las mismas que se están comentando ahora para que llegue al Tribunal de Apelaciones de Boston. Mira, hay un planteamiento que está haciendo Margarita. Que es puertorriqueña, que es mujer y que es lesbiana. Porque es parte de la política. Es que a mí, a mí la moda me preocupa muchísimo. Claro, o sea, pero tú no puedes... lo que digo es que eso es lo que se está discutiendo en Estados Unidos, ¿verdad? Que la posibilidad de que ella es mujer, es puertorriqueña, estaría sustituyendo a un puertorriqueño, pero además tiene estas otras dos características, que es mujer y que es lesbiana, y que Biden ha dicho que tiene un gobierno de apertura, un gobierno inclusivo, que nombró a
a una persona en salud que es trans, ¿me sigue? O sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy diciendo que un poco va en la línea de lo que ha sido el discurso en los medios por parte de la nueva administración de Claro, allá de Estados Unidos. y debe ser una candidata con muchas más posibilidades, sobre todo, más que tenga un perfil parecido a lo que debe impactar positivamente la judicatura de Estados Unidos, que sabemos que el presidente Trump llenó de trumpistas y de gente bien conservadora. Ahí yo podría ver, volvemos, pienso que en Puerto Rico hay otra gente, quizás no con el pool que tenga Mike Oronoz, de que los demócratas puedan considerar su nominación para ser jueza del Tribunal de Apelaciones. Pero hay un dato bien interesante que lo trae Margarita y tiene que ver con lo que también es necesario para esa judicatura, balancear entre demócratas y republicanos, lo que también puede ser un buen resultado para la diáspora puertorriqueña. Lo que pasa es que yo me cuestiono si el análisis llega hasta allá y el compromiso llega hasta allá para querer ser o no ser jueza del Tribunal de Apelaciones. Pero estoy de acuerdo que puede ser bien interesante en esa ficha, que no necesariamente se lo plantea ella, sino que por casualidad la gente que está alrededor de esas nominaciones, porque eso es un asunto de gente que tiene mucho poder y mucho acceso al poder, se puedan estar planteando, esta tiene todas las cualificaciones como para. Porque en efecto el momento es difícil, no solamente para los puertorriqueños y personas que residen en el país, sino también para la diáspora que está en Estados Unidos, que sabemos lo que están pasando la salsa y el Guayacán después de 4 años con la administración Trump. A mí me parece que es interesante, como quiera, hacer el análisis de todo lo que hemos discutido aquí con relación a esa posibilidad, Claro sobre que sí. todo cuando lo tenemos que mirar a algo que el país hace tiempo que no tiene, y es que los gobernantes llenen las vacantes más allá de el criterio de si son amigos del partido o si son parte del partido o no lo son. Porque la judicatura de Puerto Rico y no solamente el Tribunal Supremo está lleno de batatas políticas y ahí están las decisiones. Pero ha trascendido también, fíjate, que incluso Aníbal Acevedo Vilá envió una carta respaldando que sea Gustavo Gelpi, el federal, que es el juez presidente del Tribunal Federal Local. Y entonces, pues la pregunta es, entre Gustavo Gelpi y Maite Oronoz, pues, ¿con quién uno se quedaría? ¿No? Yo si estuviera en mis manos, quería a Maite Oronoz, ¿verdad? Claro. Pero dentro del propio Partido Popular Democrático, que eso es ahí a cuchillo de palo, tienes al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá apoyando a Gustavo Gelpi, sabiendo que Maite Oronoz está siendo considerada y no la está apoyando a ella. Y Gustavo Gelpi no es popular. Y confieso entonces uno debería preguntarse, caramba, ¿cuál es la motivación de Aníbal Acevedo Vilá de apoyar a Gustavo Gelpi y no a una jueza del Tribunal Supremo nombrada por el Partido Popular, confirmada por el Partido Popular en un hito histórico que fue la primera mujer en ser nombrada oficialmente y confirmada oficialmente como presidenta del Tribunal Supremo, y que, pues bueno, en ese momento pues era una mujer abiertamente gay, que todo el mundo lo sabía, y fue parte de la discusión pública, que yo creo que eso también tiene un valor añadido a lo que fue ese proceso, que será similar a lo que va a pasar posiblemente en Estados Unidos. No, definitivamente lo que está pasando, y a mí también me sorprendió muchísimo, esa posición que asumió el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá con relación a al juez Gelpi. A Gustavo Gelpi, yo realmente me quedé atónita, pero hay que ver.
tener jueces en las cortes del circuito de Boston que no sean PNP es saludable para Puerto Rico, definitivamente. Ojo, Juan Beto Ruellas era PNP, pero evolucionó a ser un estadista fuera de las líneas político-partidistas. Así que también en la historia no es lo mismo ser el PNP en el 1972, y que de hecho fue un PNP conflictivo en aquel momento, siendo juez del tribunal aquí, porque participó en las decisiones que se tomaron en contra, por ejemplo, de los puertorriqueños en Vieques con relación a la marina de guerra allí. Así que evolucionó bastante el juez Juan Beto Ruellas. Fue bastante, tomó medidas bien liberales. Sí. Incluso favoreció la despenalización de la marihuana Sí. y hasta en la liberación ¿verdad? De las drogas, porque yo creo que es el único juez que ha dicho públicamente que la guerra contra el crimen, o sea, contra la droga, falló no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, que a fin de cuentas es quien controla las aduanas y las entradas y los aeropuertos y los muelles, y es por donde llega la droga. Así que Estados Unidos ha fracasado en la guerra contra las drogas, y Puerto Rico también ha fallado en esa guerra. Así que hay que buscar otras medidas y hay que mirar otras posibilidades para combatirlo. Y una de esas posibilidades, pues, es despenalizarlo, lo que hay al mercado, que la gente que la quiera consumir, la consuma, como consume alcohol, como consume cigarrillo, va a la farmacia, a la gasolinera y la compra, y le quitas mercado al tráfico ilegal, para un poco que vaya a desaparecer, pero por lo menos le va dando mercado al permitir su uso, y posiblemente ya tengas a un tecato bendito robando en las esquinas o robándose un carro para poder tener acceso a las drogas, poniéndolas, o sea, teniéndolas también a unos precios razonables, no unos precios exorbitantes como es el cannabis medicinal, que para poder consumirlo aún en los dispensarios es sumamente costoso, no es algo que sea económico. Manuel, estoy ya terminando este día, pero no me quiero ir sin hacerte una pregunta que Mac Scott la trae, y es, porque ya lo discutí, ¿qué piensas de que el gobernador dijera ayer que hay una orden de emergencia con relación a las escuelas? Lo iba a informar hoy y dar detalles sobre esa orden ejecutiva y canceló la conferencia de prensa. Pues llamativo, porque él mismo adelantó hasta la fecha por 2 días. Ahora dice que quiere que las clases comiencen el 1 de marzo. Y sabemos que las escuelas no están preparadas ciertamente para cumplir con todos los protocolos que requiere el CDC y la Academia Americana de Pediatría. Sabemos que las escuelas no están en condición, que se perdió un año completo mientras estuvieron cerradas y sin estudiantes y sin maestros para acondicionarlas. Y ahora pues habrá que ver quiénes son los amigos del alma que se van a beneficiar con esos contratos que se van a dar para acondicionar las escuelas en menos de 2 semanas, Carmen. Ya hoy estamos aquí, ya hoy es 18 de febrero. De aquí al 1 de marzo queda nada. O sea, febrero lo que tiene son 28 días. Así que, caramba, uno no tiene que ser muy brillante para saber que aquí se quiere truquear, se quieren otorgar contratos amigos del alma, y no dudes que hasta hay contractors, los que esté por ahí, tú sabes. Trataron de tumbarse los 38 millones siendo una empresa consultora, trataron de comprar artículos de salud y pedírselos al gobierno de Puerto Rico, tumbándose los 38 millones de pesos. Así que no dudes que estén merodeando una posible contratación para estar a cargo de ese acondicionamiento de las escuelas, que sabemos por su trayectoria que entonces lo van a elevar y vamos a estar pagando una millonada, porque
precisamente ese es el objetivo de la declaración del estado de emergencia, obviar los procesos de subasta. La pregunta es, ¿por qué tú crees que no dio la conferencia de prensa si están listos? Bueno, es un reconocimiento de que no están listos. La conferencia es el detalle mínimo. En realidad, haber decretado la orden de emergencia para acondicionar las escuelas es un reconocimiento tácito y más que claro y evidente de que no están listas las escuelas para recibir, ni acondicionadas. Hay escuelas, hay más de 300 escuelas sin pintar, sin recortar, patios con escombros. Amén de que en todo este año no han reparado ni una sola escuela de columna corta, más allá de las que el alcalde de Bayamón reparó con los ingenieros de Bayamón. Exacto. No. O sea, porque las escuelas del suroeste se cayeron y hay un montón de escuelas con columna corta, ninguna se ha reparado, entonces ninguna es sismo resistente. ¿Cuál es la necesidad de empezar en marzo cuando el semestre está a punto de terminar? ¿Y cuál es la necesidad de seguir creando más rezago entre los estudiantes que decidan no ir al salón de clase? Porque las escuelas no tienen la infraestructura de internet para que mientras la maestra está en el salón de clase, a su vez los niños que deciden no ir al salón de clase puedan conectarse a esa clase. Así que me parece que están improvisando y se dieron cuenta, o a lo mejor no tenían todo amarrado para la conferencia y decidieron cancelarla. La verdad es que cada vez es más terrible y como dice Sandra García, está el gobierno de Pedro Pierluisi le está haciendo la competencia al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Pero yo me tengo que ir. Manuel, cuídate mucho. Es interesante el análisis que hiciéramos. Solamente lo va a escuchar aquí entre periodistas sobre el asunto de la mirada de la jueza presidenta Maite Oronoz hacia el Tribunal de Apelaciones, lo que significa para Puerto Rico, para el Partido Popular y lo que significa para la diáspora puertorriqueña. Gracias, Manuel. Nos vemos el jueves, que es otro día. Eso es así. Cuídate, que la pases bien. Bueno, hasta luego. Nosotros seguimos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Carmen, disculpa si no me has... Estamos yéndonos. Rapidito, mira, bendito, que el Departamento de Salud y la Guardia Nacional que sean más precisos o que den informes más a menudo sobre lo que tiene que ver con la vacunación de los viejos, porque mira, hoy llegaron viejos hasta el centro Yolanda Guerrero, donde vacuna la organización Voces y estaba cerrado con unos letreros de que estarán cerrados hasta nuevo aviso, así que eso crea mucha incertidumbre entre nuestros viejos y eso hay que atenderlo. Así es. Gracias por eso. Se me había olvidado que en efecto teníamos que hablar sobre eso. Nosotros nos estamos yendo. Recuerden que estamos, como siempre, a través de todas nuestras redes sociales. Importante, vaya a bonitasradio.net si le parece. Allí puede donar siempre. Fundación Periodismo 21, igualmente, a través de su ATH móvil. Y no se olvide que todos nuestros auspiciadores hasta el momento son Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Por ahí se están montando otros próximamente. Nosotros nos vemos, recuerden, mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café, nuevamente por aquí, por Bonitas Radio. Éxito. Hasta mañana.